dando inicio a nuestro mensaje de este viernes en la tarde sobre el estudio de la salvación. Esta vendría siendo la clase número 3 del estudio sobre la salvación o soteriología, como podemos entenderlo, el término que se le da allí al estudio de la salvación. Ahora, esta tarde yo quisiera compartirles a ustedes la clase que se denomina "Hay una eterna seguridad de salvación en el cristiano". Mire, hermano, hay cosas en las que mucha gente se jacta. Por ejemplo, tengo dinero en el banco, tengo fuerza, tengo, soy una persona muy diestra en lo que hago. Y esas son cosas que uno se puede jactar. Hay mujeres que son excelentes diseñadoras de ropa y ellas se jactan de eso. Hacen cosas maravillosas. Hay hombres que tienen una capacidad para arreglar la electricidad a las casas, para hacer... Y esas son virtudes que los hombres tienen, ¿verdad? Y nosotros no podemos jactar de eso. Pero el cristiano tiene algo muy, muy importante en lo que usted tiene que jactarse, sentirse contento. Pero por usted sentirse contento, y hay alguien que le molesta cuando el cristiano está contento. ¿A quién es al que le molesta cuando el cristiano está contento? Al enemigo, a Satanás, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que más ataca a Satanás es este tema de la salvación. Usted tiene que andar por la calle. Mire, a nosotros los bautistas, usted sabe cómo nos dicen: los salvos siempre salvos. ¿Ah? Lo hacen de una manera burlona, porque ellos dicen, estos dicen y que son salvos para siempre. No es que nosotros lo decimos, es que Jesucristo lo dice en su palabra. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que jactarnos de lo que Dios nos dice. Y si ando por la calle contento y feliz porque soy cristiano y soy salvo y mi salvación es eterna, tengo que demostrarlo con mis hechos, con mi felicidad, y jactarme, hermano, caminar con alegría. La Biblia enseña muchas razones para creer que nuestra seguridad, que nuestra salvación, el tener nuestra salvación en nuestra vida, hermano, tiene una seguridad, pero una seguridad plena, que una persona, después que acepta el perdón de Cristo, pidiendo por convicción propia la salvación, esa persona es salva para siempre. La Biblia enseña eso, que nosotros vamos y le decimos a una persona: mira, sabe, a través del Espíritu Santo de Dios uno lo predica, sabe que eres pecador y estás condenado al infierno. La persona lo reconoce. ¿Y cómo puedo hacer para salir de ese patuque, de ese problema, de esa dirección en la que voy, que se llama el infierno? Bueno, tienes que recibir a Cristo como Salvador y tienes que confesarle tus pecados y pedirle perdón. ¿Quieres hacerlo? Sí, yo quiero hacerlo. La persona lo está haciendo sin ninguna persuasión. Yo no le estoy poniendo una pistola en la cabeza, ni lo estoy obligando, ni lo estoy amenazando. Yo solamente le estoy diciendo cuál es su condición. La persona lo reconoce. Cuando la persona lo reconoce por voluntad propia, porque está convencido, le pide el perdón al Señor. Cuando esa persona le pide perdón al Señor, él recibe una salvación eterna. Esa salvación que esa persona recibe en el momento de confesar sus pecados, más nunca la va a perder. Y hay muchos versículos en la Biblia y muchas razones para yo tener seguridad de que la salvación es eterna. Vamos a ver acá un punto que estamos tocando. Dice, la Biblia enseña que la salvación obedece a un plan eterno de Dios. Miren, usted sabe, una de las cosas que nosotros no podemos desbaratar nada, nunca, son los planes de Dios. ¿Cierto? ¿Quién puede destruir los planes de Dios? Dígame. ¿Quién es el loco que osa pretender destruir los planes de alguien que ya antes que él naciera ya los había planificado? ¿Cómo puedo destruir yo los planes de Dios con mi insignificante vida de 90 años, que es lo que voy a vivir? Dios permita, ¿verdad? Amén. Así es. He llegado a 50 y algo de años y todavía me considero que no llego ni siquiera a un granito de arena de lo que son los años de mi Señor, porque la vida de Dios no se cuenta por años,
porque como Él es eterno, entonces yo nunca voy a llegar a poder lograr persuadir o poder destruir alguno de los planes del Señor, porque yo soy simplemente una pequeña molécula. Cuando yo estaba en la policía, cuando era alumno, utilizaban una palabra que a mí se me quedó clavada en la cabeza. Los superiores nos decían, ustedes son un quelonio. Y yo decía, ¿qué es un quelonio? Un quelonio es un grano de arena perdido en las inmensidades del mar. Eso es lo que eres tú, me decía él a mí. Pero tú eres un quelonio. O sea, ¿qué puede? Mira, ¿quién ha ido aquí a la playa, hermano? ¿Verdad? Mucho, ¿verdad? ¿Usted cree que si usted le quita un granito así, su chiquitico a la arena, usted cree que ella se va a notar? Pero si usted lo lanza, ¿se va a notar? Eso es lo que somos nosotros, hermano. Somos algo insignificantes, pero sin embargo Dios, en medio de la insignificación de nuestra existencia, decidió mirarnos, hermano, y regalarnos algo que solamente Él nos puede dar, que es la salvación eterna. Nosotros no podemos destruir los planes de Dios, porque es un plan eterno. Mira lo que dice Segunda de Timoteo. Vamos a ir a Segunda de Timoteo y estamos orándole al Señor. Segunda de Timoteo. Allí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, tenemos allí Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tienen allí? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mire qué claro es ese versículo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús cuando nosotros nacimos. ¿Dice cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Vamos a volver a repetir ese precioso versículo. Que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea que no tenemos nada que ver en eso. ¿Por qué? Mire, pero ¿por qué es que nosotros no tenemos nada que ver en eso, hermano? Porque es imposible que nosotros podamos tener algo que ver en algo que ya existía antes que nosotros naciéramos. ¿Se da cuenta? Hermano, dice allí, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de que yo naciera, antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo puedo yo desbaratar un plan de Dios si yo todavía no había nacido? Ya Dios tenía preparada una salvación eterna para aquella persona que le recibía en su corazón. Qué precioso es poder tener ese regocijo en nuestras vidas. Ahora, el problema con el ser humano hoy en día es que piensa que sus pecados son más grandes o más poderosos que la gracia de Cristo. Hay pecados, yo puedo comprender que Dios perdona, pero yo no creo que Dios me perdone este pecado que yo hice. Hermano, le estoy diciendo que ya Dios lo perdonó. Y vamos a ir a la palabra de Dios mejor, antes de adelantarme allí. Dios, al perdonar los pecados, no solo nos perdona los pecados del pasado, sino nos perdona todos los pecados, incluso los que aún no he hecho. ¿Escuchó eso? Dios le perdonó los pecados que usted va a hacer mañana. Qué tremendo. Antes que usted naciera, ya Dios había pagado por los pecados que usted iba a hacer. Es lo que estaba esperando que usted decidiera. Ya la factura estaba allí completa. Es lo que estaba esperando que usted decidiera humillarse a Él y darle ese perdón. ¿Cómo puedo yo perder algo que yo no hice, ni planifiqué, ni tuve nada que ver en eso? Mire, hermano, los pecados del pasado, los pecados del presente, los pecados del futuro, los pecados que yo hago voluntariamente o los pecados que yo hago involuntariamente, o sea, por ignorancia, todos esos pecados ya el Señor los pagó en el momento que yo acepté el sacrificio que Él hizo por mí. Toda la furia divina de Dios recayó sobre el cuerpo de Cristo y ni una sola gotica de esa ira me salpicó a mí, porque Él fue mi escudo.
Vamos a ver lo que dice allí. Antes de continuar, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Padre, pedimos, por favor, mi Dios, que tu Santo Espíritu tome el control, que esta predicación sea para glorificar tu nombre y que nos use, Señor, y nos hables a tu vida. En tus manos dejamos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses. Ya la verdad que no sé por qué la gente inventa tantas cosas. Si la Biblia es tan clara. La Biblia es tan clara, hermano. La Biblia nos habla. Lo que pasa es que, bueno, si no tienen el Espíritu, no pueden entender la palabra de Dios, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, eso estando muertos en pecado era antes, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, porque dice: y en la incredulidad, y en la incircuncisión de vuestra carne, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados que acaban de hacer, los pecados que van a hacer, los pecados que ya fueron. ¿Cómo dice allí? Todos los pecados. Todos los pecados. Al decir todos, dice los pecados que ya usted hizo, los pecados que está haciendo ahorita y los pecados que va a hacer mañana. Cuando usted recibe a Cristo, por eso es que la Biblia dice allí en segunda de Juan capítulo 1, si no me equivoco, primera de Juan capítulo 2, perdón, primera de Juan capítulo 2 versículo 1, dice: hijitos míos, esta cosa yo escribí para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Jesucristo es un abogado que está con su carpeta y todas sus leyes en su mano, esperando solamente que venga el enemigo a acusarnos, para él decir: yo pagué por él. No hay manera que nadie me pueda condenar. Y por eso, hermano, por eso, y ahora es que usted le va a conseguir más significado a este versículo de Romanos 8:1. Ahora usted le va a conseguir más sentido a este versículo de Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice así? ¿Lo tienen allí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Tú no puedes ser condenado por lo que tú hiciste en tu pasado. Ninguna condenación. Tú no puedes ser condenado por lo que hiciste en tu presente, por lo que estás haciendo en este momento. Tú no puedes ser condenado por lo que todavía no has hecho, pero que vas a hacer mañana. El Señor dice que todos tus pecados fueron borrados y perdonados. La Biblia dice ahí en Isaías que tus pecados van a estar divididos como está el oriente del occidente. Si eran rojos como el blanquecino, vendrán a ser como blanca lana. No hay manera de que nosotros podamos perder algo en lo que no hemos nosotros hecho nada. Precioso, hermano. Ahora pues, ninguna condenación. Pero, hermano, si el Señor no me hubiese perdonado mis pecados pasados, o no me perdonara los pecados que todavía no he hecho, entonces yo tendría la posibilidad de mañana ir al infierno. Porque resulta que mañana cuando yo me pare, sin yo darme cuenta, agarro y cometo algún pecado, o lo hago voluntariamente, y muero en esa condición y voy al infierno. Por eso es que el Señor ya tenía preparado para ti, hermano, un perdón completo. Hasta el momento que tú partas de este mundo, ya Dios perdonó todos tus pecados. Por eso es que tienes que entender, porque aquellas personas que no entienden, porque piensan que pueden morir y ir al infierno por algo que hicieron, hermano, eso que tú hiciste, ya el Señor lo había pagado en la cruz del Calvario. Amén. Pastor, yo conozco una persona que recibió a Cristo y no se hace otra cosa sino ser chismosa y problemática y complicado. Y pastor, yo no creo que vaya al cielo. Esa persona ya fue perdonada antes de chismear, antes de buscar problemas, antes de hacer algo malo. Ya él había sido perdonado, hermano. Todos los pecados, presentes, pasados y futuros. Por eso es que te animo, hermano,
a que andes por la vida tranquilo y confiado, no pecando, pero sí confiado de que si te llega a suceder algo, hermano, tu salvación no está en tus manos. La Biblia dice que estamos en las manos del Hijo, ahí en Juan, y dice también que estamos en las manos del Padre. Si alguien por alguna casualidad logra abrir las manos del Hijo para sacar nuestra salvación de allí, lo reto que abra las manos del Padre. Es imposible que nosotros podamos ser arrebatados. Por eso es que el Señor dijo, de todo lo que me diste, Señor, nada he perdido. Y el Señor dice en su palabra que a Jesucristo se le dio la soberanía sobre toda la humanidad. Y todo aquel que le recibe, Él no lo pierde. Porque está bajo la promesa de su salvación eterna, una salvación que Él había pagado o había dispuesto ya pagar con su cuerpo antes de que la persona naciera. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una persona que el otro día dice, pastor, yo me acuerdo que un muchacho que recibió a Cristo dio testimonio y tuvo un problema y ese problema lo llevó a tomar alcohol y en medio de esa rasca lo atropelló un carro y murió. Pastor, usted me va a decir que esa persona fue al cielo. Hermano, esa persona antes que se rascara, esa persona antes que pecara, esa persona antes que le sucediera lo que sucediera, ya Dios le había perdonado, porque Dios es omnisciente, Él sabe todo lo que va a pasar. Y cuando tú recibes a Cristo, Dios te perdona por los pecados pasados, los presentes y los que todavía no han pasado, por todos los pecados. Cuando no entiendes eso, no comprendes el manto infinito de la misericordia de Dios, no te culpo. Es porque estás razonando como hombre y no estás entendiendo a Dios. El amor de Dios se extiende a toda la humanidad. Cuando Él murió en la cruz del Calvario fue un pago completo por todos los pecados de aquellas personas que creyeron en Él, o que creen en Él, o que creerán en Él. Es la única manera que no haya condenación, hermano. Es la única manera que el Señor Jesucristo haya pagado los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, la Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios. Y lo más importante, que ese regalo de Dios es irrevocable. ¿Qué es algo irrevocable? Vamos a ver, antes de explicar qué es algo irrevocable, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice, porque irrevocable son, ¿qué? Los dones y el llamamiento de Dios. ¿Y qué es un don? Un don es un regalo. Pero ahora, Dios no es como nosotros. Hay gente que tiene un dicho por ahí que el que regala y quita, el diablo lo visita. Hay otro que regala y quita, le sale una pepita. Bueno, el ser humano puede regalar y quitar. ¿Sí? Hay personas que regalan algo, después, ay, perdóname, vale, te regalé eso, pero no podía. Mi hijo me regaló el traje con el que se casó. Y después que me lo regaló, se acordaron, ya fue que el traje estaba aquí en Venezuela. Y dije, bueno, yo esto cosa que te perdone, pero yo no te lo voy a devolver. Y nosotros, los seres humanos, podemos regalar algo y podemos volverlo pero el Señor no. La palabra de Dios dice que lo que Él regala es irrevocable. Ahora, ¿qué es algo irrevocable? Algo que no puede retroceder, algo que no se puede quitar. Vamos a decir algo, por ese ejemplo. El sexo con el que la persona nace, ¿se puede revocar? Es irrevocable. Naciste hombre, vas a morir hombre y vas a dar cuenta como hombre, así quieras vivir como mujer. Igual, naciste mujer,
Vas a vivir aunque no quieras vivir como mujer, vas a dar cuenta como mujer a Dios un día. No puedes revocar tu sexo, ¿ok? Hay cosas que no se pueden quitar, no pueden dejar de ser para lo que fueron hechas. Bueno, el regalo de Dios es imposible quitarlo, es imposible retirarlo, es imposible revocarlo una vez que ha sido dado. Por eso es que dice allí en su palabra, dice, porque irrevocables son los regalos de Dios. Cuando nosotros vemos allí en el libro de Efesios capítulo 2, creo que versículo 2:8, creo que es el versículo 8 y 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Ese es Efesios 2:8 y 9, ¿ok? Cuando dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Qué versículo más claro? Es un regalo de Dios, y los regalos que Dios da son irrevocables. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar a pensar o a creer de que si Dios me regaló la salvación, me la puede quitar por mi comportamiento, hermano? Mire, hermano, yo le voy a dejar bien claro a todos los que me escuchan. Si el Señor nos regalara algo que nos debería quitar por nuestro comportamiento, entonces, si fuera por nuestro comportamiento, no nos lo regalara. Porque nosotros por naturaleza somos pecadores. Nosotros, antes que ya el Señor nos regalara eso, ya nosotros la estamos poniendo. Después que nos la regalan, la seguimos poniendo, porque somos pecadores, somos imperfectos. Entonces, el Señor no puede basar su regalo en mi actitud o en mi comportamiento, porque siempre voy a fallar. Por eso es que el Señor decidió regalarme ese don de la salvación y decidió no quitármelo nunca, porque aunque no lo merezca, fue la voluntad de Dios. Y hermano, cuando nosotros estudiamos este tema a profundidad y seguimos dándole, porque mire, ¿por qué yo le doy tanto a este tema y estamos dando estas clases de soteriología o estudios sobre la salvación? Porque el enemigo, hermano, está atacando fuertemente a las iglesias. Por ahí está, después les hablo de eso, sobre los arminianos y todas estas personas que hoy en día están dándole duro, hermano, para que las personas crean que Jesucristo es mentiroso, que lo que Él te regaló te lo puede quitar por tu mal comportamiento. Ahora, no quiere decir que como soy salvo por siempre, me voy a comportar como me la gana. Porque la Biblia dice claramente que el Señor, a el que ama, castiga y disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Si nosotros aceptamos a Cristo y pretendemos seguir llevando nuestra vida como nos da la gana, como lo llevamos antes, mire, agárrate duro, porque te va a venir palo del bueno. Porque Dios te ama. ¿Y qué padre es aquel que ama a su hijo y no lo corrige? ¿Qué padre es? Existen padres alcahuetas, existen padres, pero después tú lo ves quejándose, porque no lo corregí, porque no hice aquello. Pero como el Señor no es un Dios que se equivoca, no es un hombre que se equivoca, Él sabe que la corrección es necesaria en la vida del cristiano. Entonces, es un regalo de Dios, hermano. Es un don de Dios, algo que no se puede quitar, no puede retroceder. Ahora, el precio que Dios exigía por la redención de la humanidad, nosotros no lo podíamos pagar. Pero Jesucristo lo pagó en su totalidad. Miren, el precio que Dios exigía por la redención, no de uno solo, porque Jesucristo no murió por uno solo, ¿verdad? Murió por toda la humanidad. Era un precio muy alto. Ahora, créame, dígame con sinceridad, o sea, vamos a reflexionar y así sinceros acá. ¿Puedo yo tener algo en mi mísera vida, en mi insignificante vida, en mi quelonia vida, algo que le pueda interesar a Dios para yo pagar el precio de la redención mía, aunque sea? ¿Tengo yo algo que ofrecerle a Dios? Dígame, cuénteme. Nada, no podemos ofrecerle nada. Entonces, porque de Dios es todo, hermano. A mí me da risa cuando una persona, por ejemplo, a mí me dicen, ¿qué quieres que te regale el cumpleaños? Yo digo, no sé, porque yo tengo de todo.
Esa es una manera de decir, una manera espiritual de decir que me siento bien, me siento contento. Pero sí me hacen falta cosas, claro. Pero yo me siento contento. Pero darle un regalo a alguien que tiene mucho dinero y tiene todo. ¿Qué le regalo un carro? Ya tiene carro. ¿Qué le regalo un barco? Ya tiene barco. ¿Qué le regalo un avión? Ya tiene avión. ¿Qué le regalo anillo? Ya tiene anillo. ¿Qué le regalo ropa? Ya tiene ropa. ¿Qué le regalo casa? Ya tiene casa. ¿Qué le regalo a esta gente? ¿Qué le puedes regalar tú a Dios, hermano? Para pagarle tu redención si Él lo tiene todo. Amén. Meditando en eso, ¿verdad? ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios? Nada, hermano. Nada. Porque lo que Él exigía para la redención del pecador, yo no se lo podía dar. Pero Jesucristo sí se lo dio. Mira lo que dice allí, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Primera de Timoteo 2, 6. Dice así. A ver. A este segundo. Primera de Timoteo 2, 6. Dice así. El cual, vamos a leerlo desde el 5 para ver un poquito el contexto allí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo. Ya sabemos, Jesucristo es el único Dios y el único mediador. No existe otro mediador. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual, dice, se dio a sí mismo en rescate por todos. No quedó nadie excluido. Todos quedaron incluidos en ese plan de eterna redención. Dios, hermano, el único mediador, el único que pudo tener la manera de poder pagar el precio de la justicia de Dios por la ira que tenía contra el ser humano, por el pecado que tenemos en nuestras vidas, por los pecadores que somos. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ofrecerle a Dios para poder frenar su ira. Ustedes saben que yo me acuerdo que el otro día había un pozo de candela, hermano, pero yo no sé si ustedes algún día llegaron a ir a la fábrica de Cabilla, a Cibenza, allá en la Yaguara. Allí hay unos hornos, hermano, unos hornos que hay donde se derrite el hierro, pero eso es unas temperaturas tan grandes. Y yo un día tuve la oportunidad porque yo vendía para allá en un camión, vendía chatarra, y tuve la oportunidad de acercarme a uno de los hornos, pero de lejitos, porque los que se acercaban tenían ropas especiales. Y veía cuando el hierro caía en el horno, y caía y no le hacía nada, hermano. No le hacía nada. No, mira, ni siquiera apagaba un poquitico el horno. Parece como que lo alimentaba más. Así son nuestras obras, queriendo pretender retener la ira de Dios sobre nuestro pecado. Es como una pequeña piedrita sobre un horno inmenso. Pero había algo que sí podía apagar esa ira. Y fue la enorme misericordia y el amor de Dios, dando su cuerpo en rescate por la humanidad. Pudo apagar la ira de Dios, hermano. Fue lo único. Y si ese rescate que Él dio no fue suficiente, hermano, como para que nosotros pudiéramos disfrutar de una salvación eterna, entonces dígame usted, ¿qué me puede dar una salvación eterna si no me la dio Cristo a través de la muerte en la cruz del Calvario? ¿Puede acaso Dios frenar, verdad? ¿Puede acaso Jesucristo frenar la ira de Dios entregando su cuerpo para darnos a nosotros algo que nosotros mismos podamos perder? No tiene sentido, hermano. Usted se pone a buscar la lógica, ya que a nosotros nos gusta buscar la lógica, ¿verdad? ¿Tiene sentido que yo pueda hacer algo para perder un sacrificio tan perfecto como el que Cristo hizo en la cruz del Calvario? No tiene sentido, hermano. Él se dio por todos. Y el pago de Cristo por el pecado de la humanidad fue en su totalidad. 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 Las mujeres que cocinan son muy detallistas con la sal, ¿verdad? La sal puede hacer que una comida sepa feo, sepa mal,
o que sepa mal, o que sepa bueno, ¿verdad? Si le deja si la deja sin sal, así le eché todos los aliños, no sabía nada. Si le pones mucha sal, horrible, intolerable. Pero cuando está en su punto, usted dice, ya, deja ahí. No le eches ni un granito más. Hay personas que tienen diferentes paladares. A uno le gusta muy salado, a otro le gusta menos. Pero a mí cuando me dan algo a probar, yo le digo, yo soy un poquito sincero, quedó salado. Se le más agua. Le falta sal. Pero cuando está en el punto, digo, ya, no le pongas más, déjalo allí, apaga la olla, quita las manos, retira, que no la toques, quedó perfecta. Así fue la salvación de Cristo. Cuando Él dijo, consumado es, ¿sabe lo que quiso decir? No le pongan más nada. Quítense, retírense, déjenla quieta. Esa salvación quedó perfecta. Era lo que Dios estaba pidiendo. Algo tan perfecto. Si yo quiero meter mis manos allí, sucede como ese viejo refrán que dice, muchas manos ponen el caldo morado, ¿no? Yo en realidad no sé por qué, esas son cosas de viejos de antes, de los ancianos, que decían que el caldo se ponía morado, no sé en realidad, pero que muchas manos, Donde hay muchas manos, ajá, donde muchos meten la mano. Entonces, la salvación podemos decir que era así. Si muchas manos metieran la mano, pusieran el caldo morado. Una sola persona metió su mano allí, que fue Jesucristo. Y fue completa y perfecta. ¿Ok? Quiero que por favor reflexionen sobre ese punto. Ahora, la reconciliación con Dios del pecador es un hecho real y proviene solamente de Dios. Hermano, miren, Dios estaba enfurecido, molesto con el pecador. Necesitaba reconciliarse, y esa reconciliación, hermano, fue prevista por Dios antes de que nosotros naciéramos, antes de la fundación del mundo. Pero vamos a ver lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice así: y todo esto proviene de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Lo tienen allí? 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, mira, Dios estaba en Cristo, eran los dos uno mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros como iglesia tenemos que predicar eso, hermano, que Dios a través de Cristo ya reconcilió al mundo. Y cuando alguien se reconcilia es porque se contentó, es porque se van a llevar bien. Ya nosotros a través de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Imagínense usted que venga usted y yo le diga, porque dice que a nosotros la iglesia se nos fue dada la palabra de reconciliación. Entonces viene el hermano Julio y no ha recibido a Cristo, y llega el hermano aquí y dice, tranquilo, pastor, que yo lo voy a reconciliar con Dios, tranquilo, aquí no necesitamos más nada, deja Julio, no necesitas a Cristo, deja que yo te voy a reconciliar con Dios. Y llega aquí y se lanza en el horno de la candela, ni lo siente, porque no hay nada ni nadie que pueda reconciliar a Dios con el pecado, con el pecador, sino solamente Cristo. Y eso lo dice allí clarito, hermano. Todo esto proviene de Dios, de más nadie. Todo esto proviene de Dios, y hay una coma, se frena ahí. Todo proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, para no tomarles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió. También dice allí, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Qué más nos dio, hermano, cuando nos hizo salvo? Efesios 2, 4. ¿Qué más nos dio cuando nos hizo salvo? Dice allí, Efesios 2, 14. Dice,
porque Él es nuestra ¿qué? Paz. Que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Mire, cuando no hay reconciliación, no hay paz. Están peleando, ¿verdad? Están divorciados, hay paz. Jesucristo no solamente nos reconcilió, sino también nos trajo paz. La única manera de que un ser humano pueda tener una paz interna verdadera es cuando viene a los pies de Cristo y acepta que Jesucristo no solamente le reconcilió con Dios, sino que también le trajo paz a su vida. Solamente eso lo puede hacer Cristo, ¿ok? Allí en Efesios capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice Colosenses 3:15. Vamos un poquito más para que Colosenses 3:15, para no dejar ningún versículo allí sin tocar. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios es la que debe gobernar en el corazón de un creyente, hermano. Nosotros como cristianos debemos proclamar la paz que Dios sembró en nuestras vidas, y la paz que hizo que Cristo, que nosotros tuviéramos con Dios, porque estábamos enguerrillados con Dios. Cuando nosotros estábamos en el mundo y sin Cristo, hermano, nosotros teníamos una batalla campal con Dios. Dios nos decía: estás condenado al infierno, arrepiéntete, porque lo que tú estás haciendo, así diga que eres un buen hijo, así diga que eres un buen padre, así diga que eres un buen vecino. Nos merecemos el infierno. Solamente Jesucristo nos puede dar esa paz. El cristiano es salvo por la justicia también de Dios, que se imputó en el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Romanos 5:1. Son cosas, mire, esto que le estoy diciendo no lo podemos hacer nosotros. Eso lo podía hacer solamente Dios. Romanos 5:1. Por eso es que le digo que nosotros no podemos llevar a cabo una salvación tan perfecta, hermano. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo, hermano, nos pudo traer esa reconciliación, esa paz y esa justificación, ¿ok? El cristiano salvo por la justicia de Dios, porque Dios imputó, hermano. El cristiano es salvo por la justicia de Dios y porque Dios imputó. Dios culpó a Cristo de nuestro pecado. ¿Pero por qué? Por la fe puesta en nosotros en Él, ¿ok? No en nuestras obras. Justificado pues por la fe, por más nada, no por las obras. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no está en el medio, no hay nada. Aquellas personas que son puros Jehová, Jehová, Jehová y no toman en cuenta a Jesucristo, no hay nada, no hay salvación. No te vista que no vas. Sin Jesucristo no hay salida, pero con Jesucristo hay salvación eterna. Es decir, Dios salva al santificado, o sea, al creyente, ¿verdad? Posicionalmente en Cristo. O sea, ¿qué es esto? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Ok. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora mire, más, dice allí el 30, más por él estáis vosotros ¿en dónde? En Cristo. Más por él estáis, vamos a entender este versículo, más por él estáis vosotros en Cristo. ¿Quién es él? Dios. Posición. Antes estábamos fuera de Cristo, ahora estamos en Cristo. Dios nos cambió la posición. Y dirección al infierno, ahora dirección al cielo. Posición fuera de Cristo, posición en Cristo. Él nos posicionó espiritualmente para que fuéramos sus hijos y pudiéramos tener la redención de nuestros pecados, poder disfrutar de la paz con Dios, poder disfrutar de la reconciliación y poder tener herencia en el cielo, que es lo que fue a preparar para nosotros, de acuerdo a la promesa que hizo en Juan 14, la posición de Dios con la justificación de Jesucristo a través de la muerte en la cruz del Calvario. Ahora, la seguridad de la salvación
dice allí, descansa en el compromiso de las tres personas divinas, o de las tres divinas personas, ¿ok? Mire, hay una pequeña cosa en la que nosotros a veces no meditamos. Para que esta salvación se pueda llevar a cabo, tienen que haber tres personas trabajando en conjunto. ¿Saben cuáles son esas tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que esta salvación se lleve a cabo, tienen que estar trabajando esas tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, esa es otra cosa por la cual nosotros no podemos ser salvos por nuestras obras, porque es necesario la actuación de esas tres personas. Mira lo que dice allí Romanos 8:28. El Padre nos hace semejantes al Hijo. Vamos a ver Romanos 8:28. Romanos 8:28, ok, dice de la siguiente manera, y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Mira, el Padre es el que nos convierte a nosotros en una persona santificada conforme a la imagen de su Hijo, ¿ok? El Padre obra allí, dice, porque a los que Él conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, el Padre está trabajando, Él nos llamó, ¿verdad?, para la salvación, y aparte que nos llamó para la salvación, nos posicionó en Cristo y nos va a hacer un día conforme a la imagen de Cristo cuando estemos en la presencia de Dios en resurrección. Entonces, el Padre tenía que trabajar en esa área, era necesario que el Padre lo hiciera. El Hijo es poderoso para también guardarnos sin mancha. El Padre primero nos promete que vamos a ser igual al Hijo, ¿ok? Y mira lo que dice allí Judas 24. Vamos a irnos al libro de Judas, que está justamente atrás del Apocalipsis. Judas 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién cree que está hablando aquí? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Quién cree usted que es? Abajo lo dice, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Mire, el Señor, nuestro Dios, nos promete que nos va a hacer semejantes a Jesucristo, pero mientras no estamos en su presencia, estamos aquí en la tierra, y aquí en la tierra Dios nos está protegiendo y nos va a guardar para mantenernos sin caída. Pastor, ¿cómo es eso si nosotros pecamos? Porque ya el Señor perdonó tus pecados antes que tú los cometieras. Él te va a presentar delante de Dios sin manchas, sin caídas, porque todas las caídas, todos los pecados, todas las fallas que tú podías tener, ya Él las pagó en la cruz del Calvario. Ese es el trabajo de Cristo acá. Cristo nos va a presentar un día delante de Dios. Dice, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. La iglesia de Cristo. El Señor un día va a presentar la iglesia de Cristo, Jesucristo, delante de Dios. Una iglesia sin mancha, una iglesia imperfecta, una iglesia sin pecado, porque ya los pecados los llevó Él. Al único y sabio Dios, el único, hermano, el único que puede hacer eso, que es Jesucristo nuestro Salvador. El único y sabio Dios nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la majestad. Entonces es el trabajo de Jesucristo, presentarnos sin mancha. Ahora, la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Mira lo que dice Efesios 1:13. Aparte que el Espíritu Santo tiene muchas obras que no podemos tocar acá todas, ¿verdad? Pero mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13, y algunos lo conocen, dice, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído a Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia, hasta la hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire, el Espíritu Santo nos sella para que nosotros tengamos esa seguridad que le pertenecemos a Él, ¿ok?
Y ese sello es el adelanto que el Espíritu Santo nos está dando, o que Dios nos está dando a través del Espíritu Santo, para que nosotros nos mantengamos contentos aquí en la tierra, sabiendo que es un adelanto, ¿ok? Cuando se llaman arras, no sé si ustedes se acuerdan cuando la gente antes se casaba y le daban las arras, que eran unos mediecitos, ¿se acuerdan? Que eran unos mediecitos, algunos hoy en día dan el anillo. ¿Qué significaba eso? Esto que yo te estoy dando es un adelanto de lo que quiero darte de aquí en adelante. Más todavía, más. Esto no es nada, esto es insignificante, esto es solamente un adelanto. El Espíritu Santo de Dios es un adelanto de todas las riquezas y hermosuras que Dios nos quiere dar. Y nos lo puso en nuestro corazón, nos selló con Él. Es imposible que sin el Padre, es imposible que sin el Hijo, es imposible que sin el Espíritu Santo esta salvación se pueda materializar. Es necesario que el Espíritu Santo también nos ayuda a nosotros cuando nacemos de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, esas tres personas tienen que obrar en la salvación del alma del ser humano. Por eso es que no existe nadie sobre la tierra que pueda lograr alcanzar la salvación por sus propios medios, por sus propios méritos. Pero tampoco hay nadie que pueda violentar la decisión y la eterna y perfecta salvación que llevó a cabo Jesucristo en la cruz del Calvario, y que entre los tres están llevando a cabo aquí en la tierra: el Padre haciéndonos semejante al Hijo, el Hijo presentándonos al Padre sin manchas, y el Espíritu Santo tomándonos y sellándonos para esa eterna redención. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ganar esa salvación, pero tampoco hay absolutamente nada que yo pueda hacer para perderla, hermano. Y espero que por favor te saques de tu mente lo que el enemigo te está queriendo clavar allí, hacerte perder tu tranquilidad, tu felicidad, tu alegría. Eres salvo, eres eternamente salvo, no porque el pastor lo dice, no porque alguien lo dice, porque la palabra de Dios así lo enseña. Y la palabra de Dios es infalible, no falla, no miente, no se equivoca.